Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por participar de este webinar donde vamos a hablar un poco de las últimas tendencias del mercado inmobiliario, los distintos cambios en los modelos de inversión y sobre todo quisimos hacer este webinar especial dedicado a Neuquén. Lo que estamos viendo en el mercado de real estate desde siempre es que se pone como uno de los principales drivers de inversión la location de los desarrollos. En este caso se suma lo que es el timing más la location. Lo que estamos viendo hoy, el fenómeno de inversión que hay en Neuquén, es algo inédito para el mercado argentino y por eso como empresa decidimos desembarcar ya hace muchísimos años, reforzando nuestro compromiso, pero sobre todo venir a contarles a ustedes cuáles son los nuevos modelos de inversión que están apareciendo, por qué creemos que Neuquén es una plaza que hoy está dando mucho que hablar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es la primera vez que vemos interés de fondos del exterior para invertir en ciertas provincias del interior de la Argentina, algo que no es muy usual. Y es la primera vez que vemos un producto del interior convertido en un producto regional. Normalmente la Argentina se divide en provincias y todos están dispuestos a invertir en Buenos Aires, en capital, pero en lo que es las zonas y las distintas regiones es un poquito más segmentado. Hoy estamos viendo un fenómeno regional en Neuquén, donde de todas las provincias de la Argentina y como dije antes, del exterior, están dispuestos a invertir debido al fenómeno petrolero y energético que está pasando. Por eso estamos acá con Andrea Borges Docanto, socia y directora, yo, Damián Lopo, socio y director de Newlink Capital, para presentar esta presentación o webinar donde vamos a hablar un poco del mercado y lo que está pasando. Tendencias inmobiliarias en inversiones. La agenda de hoy la vamos a dividir en 4 capítulos. En primer lugar, vamos a hablar de la actualidad y las tendencias del mercado con lo que está pasando en Neuquén Capital y en Vaca Muerta, todo el fenómeno de Vaca Muerta que todo el mundo habla, comenta, escucha, todo el mundo quiere participar. Vamos a hablar del mercado de Vaca Muerta. Segundo, los modelos de inversión. Acá nos vamos a poner un poquito más teóricos, pero vamos a hablar de cómo el inversor va cambiando, de cómo la mentalidad del inversor cambió y cómo aparecen nuevos modelos de inversión más innovadores, más disruptivos, distintos, más pensados para las nuevas generaciones. Después vamos a hablar un poco de lo que es la innovación y la sostenibilidad o sustentabilidad en el sector. Y por último vamos a dar paso a contar el proyecto que estamos desarrollando de la línea Next en Next Neuquén Capital. Sin tanta introducción, como decimos siempre, vamos a pasar ya para dar inicio al primer capítulo, que es empezar a hablar de esto que es la actualidad y las tendencias en el mercado. Lo primero que hay que contar es que las inversiones que hay en infraestructura en el mercado neuquino son de proporciones inéditas. Se está viendo muchísima inversión en gasoductos, oleoductos, rutas, pavimentación, mejorados, edificios, obviamente, que ahora lo vamos a ver más adelante, y eso es lo que está mostrando a través de indicadores nunca vistos hasta ahora, el potencial y el presente que se está viendo en Neuquén. Por otro lado, la producción de hidrocarburos en Neuquén está tocando récords históricos también. La mejora en la tecnología hizo que baje el costo de producción del petróleo, con lo cual a valores más bajos de petróleo se sigue pudiendo extraer petróleo. Antes era un factor muy limitante y la mejora en la producción y la baja en los costos y la mejora en la productividad hizo que eso se pueda optimizar y a valores más bajos se siga produciendo. Por otro lado, esto de los proyectos de industrialización y exportación, los gasoductos y los oleoductos y todos los proyectos destinados a empezar a exportar energía, hacen que Argentina sea o tenga pensado dentro de su matriz la energía como uno de los principales puntos de ingreso de dólares para levantar la economía. Y esto es gracias a Vaca Muerta. Hoy el campo y Vaca Muerta son los dos haces de espada que tiene el gobierno para mejorar lo que es la producción y la generación de dólares para exportar energía hacia otros lugares del mundo. Y todo esto termina en mayor empleo y el mayor empleo termina en mayor demanda de viviendas y la mayor demanda de viviendas termina en un crecimiento del mercado inmobiliario y generando este boom inmobiliario que la idea es empezar a contarle un poco a todos ustedes de qué se trata y qué está pasando. Si miran los diarios últimamente van a ver noticias de todo tipo de este tema, como les contamos, tanto de inversiones de petroleras como de créditos de distintas entidades mundiales para poder apoyar estos proyectos que se están surgiendo, no solo de medios locales, sino también de medios internacionales, y no solo de petróleo, sino también de gas, como están viendo. Hoy recuerden que Vaca Muerta no es solo gas, no es solo petróleo, es petróleo y gas, y ambas con un potencial muy grande y un presente muy grande. En cuanto a qué pasa en el mercado inmobiliario, son bastantes cosas lo que pasa, pero nosotros resumimos acá algunos indicadores que nos parecen importantes resaltar.
2024 se están construyendo en Neuquén Capital 127 edificios en simultáneo. En el primer cuatrimestre se aprobaron 10 proyectos y 30 trámites iniciados. Para el 2025 se esperan 330.000 metros de superficie construida. Eso es un 30% más que el año pasado. Hay 17 grúas de gran porte en la ciudad, 130 edificios nuevos en los últimos 4 años. Y este indicador que lo dejamos para el final nos parece muy interesante porque es el que marca el boom que está ocurriendo y cómo salpica y drena el resto de la economía. 26 familias por día, familias tipo, se mudan a Neuquén todos los días del año. Esto hace que sea un número muy importante, que afecta a la economía positivamente, que genera un círculo virtuoso y que eso drena a los distintos sectores de la economía. Acá vemos algunos datos que a los que estamos en el sector inmobiliario nos parece interesante. Si ustedes recuerdan, o los que no lo tienen presente, el mercado inmobiliario del 2017-18 en toda la Argentina no paró de caer sistemáticamente. Esto se replicó en todas las provincias del país por una cuestión de crisis económica a nivel país y no a nivel local. Pero a partir del 2022, en lo que es Buenos Aires, se vio un freno en la caída de los precios y una lenta recuperación, pero en Neuquén no se vio una lenta recuperación, se vio una recuperación bastante más rápida, porque el boom y la demanda inmobiliaria es mucho mayor a la oferta, a diferencia de en Buenos Aires. Entonces, como podrán ver, la recuperación de precios del 2022 al 2025 en Neuquén fue bastante más rápida de lo normal y más rápida incluso que lo que fue en Buenos Aires. Y si hablamos de precios y de recuperación de precios, ¿cuáles son los principales factores que influyen en el precio de las propiedades? Y acá nosotros marcamos 6 puntos que nos parece interesante destacar porque son los que afectan, a nuestro entender, el precio de las propiedades en el presente y en el futuro. ¿Por qué nosotros creemos que hoy invertir en el mercado inmobiliario es un gran momento? Porque creemos que los precios van a subir. ¿Por qué creemos que los precios van a subir? Por estos factores. En primer lugar, el costo de la construcción. Se duplicó y tal vez un poco más que duplicar el costo en los últimos 2 años, con lo cual todos los edificios que se estén construyendo de los últimos 2 años para acá ya tienen que ser sí o sí otro valor, si no el desarrollador no puede ganar dinero, no tiene un negocio. Con lo cual, todos los edificios que vean nuevos ya tienen una estructura de costos completamente distinto, el doble de lo que era antes, y consecuentemente los precios se tienen que reflejar en un precio más alto. Solo por ese factor deberíamos ver precios más altos en el futuro. Pero ¿qué pasa? También hay un incremento de la mano de obra. Hay un tema de tipo de cambio de moneda. Hoy tenemos un dólar estancado en el torno a los 1.200 pesos, con una inflación que si bien está decreciendo a un ritmo bastante rápido, en el último año, año y medio, viene del 25%, bajando hasta el 2% y hoy estamos en el 3.7, 3.5. Toda esa inflación acumulada con un mismo tipo de cambio hace que el costo de la mano de obra en dólares haya aumentado enormemente. Entonces, el factor de mano de obra sobre el factor del costo total se vio muchísimo más incrementado por esta variable que es un tema de tipo de cambio. A la vez la aparición del crédito. El crédito, tanto para Pozo como para desarrolladores que ahora es incipiente, da lugar a que ahora personas puedan comprar propiedades a 20, 30 años y puedan comprar atados a la variable del UVA, que con inflación fue un producto muy riesgoso y que en otros gobiernos anteriores no fue muy bueno porque la cuota se levantaba muchísimo, pero hoy con una inflación estable y si continuamos en este ritmo es una muy buena oportunidad y de hecho los créditos subieron casi un 50% en los últimos meses porque con una inflación controlada, sacar un crédito a 20 años atado a la inflación con el índice UVA es realmente una muy buena oportunidad de inversión. Por otro lado, todos estos factores traen la reaparición de la demanda. En este mercado en baja, la gente estaba expectante, no sabía qué hacer y eso retrae la demanda, esperando el piso del mercado. Hoy que ya se ve la recuperación y aparece el crédito y vuelve a aparecer una demanda y vuelve a aparecer la oferta, empieza a reactivarse el mercado. Hace 2 años o tres, en finales de la pandemia 2022, la conversación en el mercado inmobiliario era que estábamos en el mínimo histórico de las escrituras. Hoy, no voy a decir que estamos batiendo récords, pero esos números se multiplicaron muchísimo y estamos en un mercado realmente creciente, con mucha más actividad y sobre todo con muy buenas perspectivas. Recuerden que el mercado de inversión a veces se mueve más por humor y por rumores que por realidades. Y hoy el humor que se ve en el mercado es que hay un mercado en alza. Entonces, si tenés un mercado en alza, es un momento para invertir. Por otro lado, como quinto factor, lo que es el blanqueo de capitales. El blanqueo afectó fuertemente el mercado inmobiliario para bien, porque hubo un ingreso de divisas importantes y todos los proyectos que se registraron para poder ser proyectos susceptibles de inversión del blanqueo y no pagar
la tasa que cobraba el gobierno por el blanqueo en caso de invertirlo en proyectos y que lo dejen por más de un año, generó también una puja en la demanda. Y por último, el efecto Vaca Muerta y Neuquén, que como siempre decimos, es un oasis dentro de la Argentina, es una provincia que con el nivel de impuestos y tasas que cobra por las regalías petroleras, tiene otra economía, se mueve a otro ritmo, tiene otro nivel de precios, tiene otra oferta, tiene otra demanda y por eso genera este boom tan importante que es el que venimos a contarles en este webinar justamente. Bueno, para empezar, esto fue la primera introducción, que es de qué se trata el mercado inmobiliario, qué está pasando con el mercado neuquino, pero ahora vamos a empezar a hablar de esto que son los distintos modelos de inversión. Acá nos vamos a poner un poquito más teóricos, pero vamos a empezar a contar algunos modelos de inversión diferentes que muchos en nuestro grupo de empresas los practicamos o los implementamos y otros son de mercado, pero por lo menos es interesante que todos los tengan presente porque son las oportunidades que hoy están surgiendo en el mercado de inversión inmobiliaria. Vamos a hablar de los distintos modelos. ¿Cómo cambió la inversión? Antes el inversionista era un inversionista conservador, donde la compra esta era los típicos de departamentos por pozo, en zonas consolidadas, y el inversor lo pensaba más como un resguardo de valor, donde guardar su capital y que esté protegida su inversión. Eso se replicaba tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Hoy el inversor tiene acceso global a la información, es mucho más estratégico, a veces tiene pensamiento más de corto plazo, hace inversiones más especulativas, busca horizontes más cortos, busca rentabilidades más altas y para eso tenés que salir sí o sí de los modelos tradicionales porque si no estás enlatado en la típica compra en pozo que no permite atrapar este tipo de posibilidades. Uno de los primeros modelos de inversión que nosotros hace 10 años que lo estamos haciendo en la Argentina y fuimos la primera plataforma de Latinoamérica, es el crowdfunding inmobiliario. Crowdium es una de nuestras empresas del grupo. Hoy, como les decía, con 10 años, casi 180 propiedades, 30 millones de dólares fondeados y 190.000 inversores más o menos. Podemos decir que conocemos bastante este mercado y este negocio. Es un negocio muy interesante porque da la oportunidad a los que menos tienen de poder participar del mercado inmobiliario. Es una plataforma 100% transaccional, donde lo que se hace es financiamiento colectivo de propiedades. La gente puede ingresar a proyectos premium con 100.000, 200.000, 300.000 pesos en adelante y participar de grandes proyectos sin ocuparse de nada. Esto es una gran oportunidad porque, como siempre decimos, donde se basa este modelo de negocios es que el 72% de la población global no tiene 100.000 dólares de ahorro, con lo cual todo el mercado inmobiliario en realidad le habla un porcentaje muy pequeño de la población y las herramientas de crowdfunding inmobiliario dan la oportunidad de que cualquier persona con mínimos ahorros participe del mercado inmobiliario. En segundo lugar, aparece lo que es la tokenización de activos. La tokenización de activos, como lo decimos siempre, hay mucho mito atrás de la palabra, pero no es más que un primo segundo o un primo cercano del crowdfunding inmobiliario. Es el mismo modelo de una compra fraccionada de propiedades, pero a través de lo que es la evolución natural y digital del crowdfunding, que es la tokenización. Si bien es un modelo muy prometedor, todavía no es una realidad a nivel mundial, no se masificó a nivel mundial porque tiene muchas restricciones en términos de la legalidad y la jurisdicción y las reglas vigentes en cada país y las inversiones entre países y los movimientos de capital entre los distintos países. Entonces, si bien es un modelo, como les decía, muy prometedor, porque la tokenización de activos a través de redes genera que cualquier persona del mundo pueda comprar una propiedad en cualquier lugar del mundo, a veces no es tan fácil porque no todos los países lo permiten. Pero sí ténganlos presentes porque en los próximos años van a ver un crecimiento muy importante de este modelo que es la tokenización. Seguimos con el siguiente, que es modelos de inversión. Este es un modelo que nosotros lo aplicamos con propiedades en Europa y en distintos lugares del mundo, que es el Buyback Plus. El Buyback Plus es una compra de propiedades a desarrolladores con una recompra y con una utilidad implícita. ¿Esto por qué se hizo? Parte de lo que pasó en el mercado argentino, que cayó durante 5 o 6 años sostenidamente de precio, es que la gente le ponía muy incómodo el invertir en un proyecto con la expectativa de que suba de valor y que años después, como el mercado cayó, esa propiedad no subió. Entonces la rentabilidad esperada no se pudo cumplir. Esto le pasó a todo el mercado inmobiliario argentino del 2017 al 2022. Entonces nosotros salimos con proyectos como el Buyback Plus, donde negociamos con desarrolladores un valor de entrada y un valor de salida en un plazo determinado, y de esa manera la rentabilidad y el plazo están asegurados. Eso es lo que hacía en un mercado tan volátil como el argentino, es poder invertir
con un plazo cierto y con una rentabilidad cierta. Este proyecto, nosotros participamos de algunos que lo desarrollamos, fueron muy exitosos y lo que da es, sobre todo, mayor previsibilidad para el inversor y saber exactamente cuánto dinero va a ganar y en qué fecha. Algo que el mercado, si vos vas acompañando lo que está pasando, no te permite saber. Fix and Flip es otro de los modelos de inversión. Esto es un producto que se desarrolló sobre todo en Estados Unidos, después de los años 90 empezó a aparecer, sobre todo en Miami, que Miami tiene un sistema de construcción muy antiguo tal vez, y empezaron a aparecer propiedades muy viejas en muy buenas ubicaciones. Entonces, personas compraban esos departamentos, los reformaban por dentro integralmente, los ponían en condiciones prácticamente nuevos y con una obra rápida y corta y de retorno rápido, los volvían a vender como propiedades que desde el exterior se veían como propiedades antiguas, pero en el interior eran propiedades nuevas con todas las comodidades, confort, diseño e interiorismo de las tendencias de ahora. Eso es algo, como les decía, que empezó muy de moda por la construcción antigua que había en Miami en los años 70, 80 y se empezó a extender a todo el lado del mundo. Nosotros particularmente como empresa lo hicimos en Barcelona, con mucho éxito también, se está haciendo en Buenos Aires y en distintos lugares del mundo. Esto es una inversión de corto plazo y un retorno interesante con un riesgo bajo porque no tenés una obra completa. Es comprar una propiedad, reformar el interior y volver a venderla. Después de esto, ¿qué otros modelos hay? Algunos más puntuales, pero nos parece interesante mencionarlos porque son aplicables a Neuquén. Los modelos de Build to Suite. Build to Suite, en este caso nosotros lo aplicamos en Argentina, en Buenos Aires, en el distrito tecnológico, a una firma como Accenture, pero son totalmente aplicables a provincias como la de Neuquén, que es cuando vos tenés una empresa multinacional que por mandato y por estatuto no puede comprar sus oficinas, pero sí puede hacer contratos de alquiler de 10, 15 o 20 años. Entonces, ellos quieren tener sus oficinas, pero no pueden comprar legalmente. Entonces se hace un edificio a medida, donde la empresa te adelanta 1, 2, 3, 4 años de alquiler, vos como desarrollador con esa inversión vas adelantando la obra y mejorás el retorno, porque la misma empresa te está adelantando alquileres, y a cambio de eso le haces un edificio a medida, donde vos ya haces el edificio sin riesgo porque tenés el cliente y lo haces a gusto del cliente. Esto es algo que, como les dije, se dio en Buenos Aires en varias oportunidades y se puede dar en Neuquén por el tipo de empresas multinacionales que están presentes y que están desembarcando para la explotación petrolera. Build to Rent. Build to Rent es cuando se plantea edificios puramente planteados para la renta. Estos es edificios que ya se piensan para el uso del alquiler de corto y mediano plazo. Hoy está muy de moda en Buenos Aires con el auge de Airbnb y con el turismo que hubo en los últimos años. Ya se piensan con espacios para zonas de guardado, lugares de limpieza, lugares de mantenimiento, lugares de stock de productos, de lavandería, de cábanas, todo lo que es el servicio hotelero, pero pensado en un edificio donde lo compran las personas. Esto es un modelo que, como le dije, fue muy exitoso en Buenos Aires y se está empezando a ver en Neuquén también algunos edificios que se están construyendo específicamente para la renta. Nosotros, en el caso puntual, estamos haciendo un modelo más customizado todavía de esta versión, que es lo que llamamos el rental design. El rental design es el build to rent llevado a un extremo, donde potenciamos la inversión, pensamos en la inversión del cliente 100% y lo que tratamos de hacer es hacer rendir la inversión lo máximo posible. En general, la gente que quiere hacer rendir sus dólares se encuentra con una barrera que es que una obra tiene entre 2 y 3 años de construcción y en ese momento vos pusiste tu capital pero no ves retorno. Entonces, hoy están apareciendo modelos de rental design donde vos comprás tu departamento, pero empezás a recibir utilidades durante la obra. Entonces, al estar cobrando durante la obra, tu producto de inversión ya te empieza a rendir y no tenés 2 años de retorno cero. Eso hace que mejore la TIR, mejore el retorno, mejore la confianza, baje el riesgo, mejore la rentabilidad del producto y es algo que está teniendo mucha aceptación. Y ahora Andrea en un rato les va a contar porque ya tenemos el primer modelo lanzado, vigente y funcionando en Neuquén Capital y lo vamos a presentar en un rato. Por último, en el tercer capítulo de mi sección, y después la voy a dejar con Andre, y perdón el ritmo que les hago todo seguido, pero no los quiero aburrir y quiero que no se pierda el hilo de la conversación. Nosotros lo que vemos es que es muy importante en el mercado inmobiliario el impacto de la innovación, la sostenibilidad y la tecnología. Nos parece que los edificios tradicionalmente hace 50, 70, 80 años se hacen prácticamente de la misma manera y para nosotros es muy importante hacer cosas distintas. Nosotros creemos que como empresa el consumidor es un consumidor muy educado,
con mucha información, que ve lo que pasa en el mundo y también quiere ver que en su país se pueden hacer cosas como las que se hacen en distintos lugares del mundo, y eso es lo que tratamos de hacer y que tratamos de aplicar. Entonces, en innovación se están empezando a ver distintas cosas. Por un lado, en la parte de diseño y real estate, en los espacios multifuncionales. A veces cada metro cuadrado de un proyecto inmobiliario, recuerden que tiene un costo, entonces si vos lo haces como un espacio multifuncional que pueda tener más de un uso, se hace más aprovechable, se hace más interesante y el producto se hace más rentable. La automatización y la optimización se empiezan a ver como herramientas muy interesantes para lo que es la optimización de costos, para bajar las expensas, para bajar los gastos, tener, por ejemplo, sensores en áreas comunes que cuando no están en uso bajen el consumo, apaguen las luces por las noches, dimericen las luces para bajar el consumo eléctrico. Todo ese tipo de herramientas se están empezando a ver, sobre todo cuando preguntás un producto de renta. El control de los costos en un producto de renta es tal vez uno de los elementos más importantes. Por otro lado, la sustentabilidad, y acá yo siempre me gusta marcar que la sustentabilidad tiene dos áreas o tiene dos caras. Por un lado está todo el concepto moral y de querer cuidar el medio ambiente y tener conciencia ambiental y tratar de aportar nuestro granito de arena para que el mundo sea un mundo mejor y menos contaminado y demás, que me parece muy bueno, muy noble y genial. Y por otro lado está cómo afecta la sustentabilidad a la inversión que estás haciendo. Entonces nosotros tratamos siempre en los proyectos de encontrar el balance entre los dos y aplicar elementos de sustentabilidad que mejoren la inversión. Entonces, a la vez de que estás cuidando el medio ambiente, estás mejorando la inversión. Y ahí aparecen los paneles solares para bajar el consumo energético, sobre todo de todas las áreas comunes. Aparecen los precalentadores solares de agua que hacen que tu unidad te baje el agua caliente solamente calentada por sol y eso te baje los gastos de la unidad, tu factura de luz también baje. Aparecen los espacios verdes, que no solo te dan un lugar más lindo, sino que te generan oxígeno, reciclaje de basura, no importa. Hay muchísimas variables que se pueden introducir al proyecto para mejorar la sustentabilidad, pero a la vez también lo importante es que estas no sean solamente un costo, sino que el desarrollador sepa aprovecharlas y que las transforme en un beneficio económico para la persona que está invirtiendo. Por otro lado, la tecnología nosotros ya creemos que es algo fundamental y que no se pueden pensar proyectos sin tecnología. Nosotros en general aplicamos muchísimo desde las cosas más básicas como poner Wi-Fi integral en todo el edificio, hasta algunas cuestiones un poquito hoy ya más comunes como cerraduras biométricas con código de acceso remoto, que cuando vas a ir a alquiler temporal y renta son muy importantes porque la persona que llega en un vuelo de otro lugar y llega a mitad de la noche no quiere tener que esperar que sean las 8 de la mañana para poder entrar, entonces poder darle un código por WhatsApp y que la persona pueda entrar al departamento a cualquier hora, no solo es un elemento tecnológico diferencial, sino que genera un valor para el cliente percibido de comodidad y confort, que los usuarios lo valoran mucho. Y nosotros ya estamos empezando a implementar también en todos los edificios que hacemos la domótica. Nosotros creemos que ya hoy no se puede pensar edificios en el siglo XXI sin domótica, aunque sea con un kit básico, pensando en lo que es el control de temperatura, el control de aire, el control de luces y después algunas cosas posteriores como cortinas o ciertas cosas. Depende del nivel de tecnología y depende del producto que quieras aplicar. Pero incorporar domótica a los productos inmobiliarios a nosotros ya nos parece casi una obligación. En innovación también se puede hablar de diseño y es hablar tal vez de diseños modulares. Los diseños modulares permiten constructuras más rápidas, más flexibles, más atractivas, hablar de estilos minimalistas, más contemporáneos. Pensar cuando el producto es de renta, quién va a ser el inquilino. Si el inquilino, en este caso en Neuquén, por ejemplo, son empresas petroleras, se valoriza más ciertas cosas que otras cuando estás hablando de un cliente final o una familia cuando va a vivir, quién es el tipo de cliente que va a habitar. Entonces, todo lo que es el diseño también tiene una lista de innovación que hay que tenerlo. Acá no quiero adelantar mucho porque André les va a contar más en detalle qué hacemos con esto más adelante. Pero sí, contar que nuestra marca, Next, que es la marca que estamos desarrollando en Buenos Aires ya hace más de 8 o 9 años y ahora en Neuquén también. Por todos estos conceptos que le estamos contando, recibimos el año pasado por uno de estos proyectos premiados entre los 3 mejores proyectos de toda Latinoamérica con la implementación tecnológica. Y esto siempre lo cuento más que por mostrar un premio, sino por un mimo al alma de que está bueno hacer cosas distintas, que está bien que la gente lo reconoce, que estamos viendo que el cliente lo valora. Y nosotros somos una empresa que nos gusta la creatividad y la innovación. Y esa creatividad y la innovación
como le muestro en este slide que van a ver ahora, la reflejamos de donde estás viendo. Esto es el hall de entrada de nuestra oficina. Cuando entran a nuestra oficina, esto es lo primero que ven. Para nosotros, crear e innovar es una de las cosas principales que rigen todos nuestros proyectos. Así que esta fue una pequeña introducción de estos puntos. Perdón por el ritmo, pero quise hacerlo un poquito rápido para que no sea aburrida la parte teórica. Y ahora los voy a dejar con Andrea Borges de Ocanto, directora y socia de la empresa, que le va a hablar un poco más en profundidad acerca del proyecto que estamos lanzando en Neuquén Capital. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder llevar a cabo este webinar que tanto nos pidieron. Nos pasaba mucho que nos solicitaban información y bueno, decidimos hacer este evento para poder acercarles de primera mano y nosotros directamente todo lo que hicimos para trabajar en un producto que nos está trayendo, la verdad que muchísima satisfacción por la aceptación que está teniendo, no solamente en la Plaza de Neuquén, sino que en Buenos Aires y en algunas otras ciudades de nuestro país. Nosotros, como desarrolladora, tenemos un equipo que es NLK Developers. Nosotros desarrollamos tanto en Buenos Aires como en otras partes, como en otras ciudades. En este caso, en este proyecto de Next Neuquén, en NLK tiene el concepto y el desarrollo inmobiliario. Y estratégicamente estamos armamos un equipo multidisciplinar muy profesional con una pata local muy fuerte, local en Neuquén, efectivamente, como es el equipo del estudio de arquitectura Dínamo, que nos acompañan con el proyecto y la dirección del proyecto, con Landium, que es nuestra comercializadora, que en este proyecto hace la comercialización, y Master Brokerage con algunos aliados locales que también nos acompañan con mucha fuerza en la comercialización de nuestro proyecto. Y Vaca Muerta Housing, que es una de las patas de nuestra compañía, que es una compañía que ya está en operación en Anielo hace 7 años y nació como una empresa para darnos housing y alojamiento y el servicio de alojamiento a nuestros emprendimientos, y hoy está, ahora les voy a contar un poquito más en detalle, ya teniendo una operación con una envergadura muy interesante, y también va a formar parte del equipo del edificio en Neuquén. La evolución de nuestra marca Next nace con un proyecto en Recoleta, en Buenos Aires, que es el Next Bustamante, que ya está finalizado y próximo a escriturarse. Ese proyecto nació con un concepto de eco-friendly. En aquel momento la ecología, lo que mencionaba Damián hace un momento, no era algo que estaba muy en el mercado, y bueno, dentro de esta ambición por la innovación se pusieron algunos conceptos, algunos criterios de sustentabilidad que hicieron que ese proyecto sea muy vendido. En segunda instancia, en Next Pampa, ya en la zona de Belgrano, nosotros buscamos zonas que tienen una proyección de crecimiento y de revalorización interesante. Nosotros los detectamos para acercarle a nuestros inversores proyectos que tienen no solamente la revalorización como producto en sí, sino que también la zona va a hacer que esa inversión se potencie. En el caso de el siguiente proyecto, es Next Pampa 2.0, ahí nosotros hicimos un reload, digamos, de lo que era lo que es el concepto de Next, porque no solamente aplicamos todo lo que veníamos aplicando anteriormente, como eco-friendly, un smart living con todo lo que es las aplicaciones de la tecnología, sino que en ese caso empezamos a trabajar sobre la arquitectura y sobre los espacios habitables de ese edificio. Ahí pusimos el concepto de crypto building, que fue muy revolucionario y nos trajo también en aquel momento del lanzamiento de ese proyecto muchas ventas. Simplemente fue el concepto de poner una granja de criptominería que a futuro va a estar en funcionamiento y que va a darle beneficios económicos a ese consorcio, haciendo que sus expensas bajen o sean nulas. Igualmente, todos los criterios de sustentabilidad, de economía en los gastos comunes
como hacer con criterios desde lo que es la arquitectura pasiva, que tuvimos en cuenta para optimizar las superficies y demás, hicieron que que la marca siga evolucionando. Y el siguiente paso es Next Neuquén, que es el proyecto que nos convoca hoy en día, con el concepto de rental design que ahora voy a comentarles. Este es el edificio, está en una ubicación que es el barrio Santa Genoveva. Para quienes no conocen, sé que hay gente conectada en Neuquén y otras personas que no. Para quienes no lo conocen, es una de las zonas que tuvo mayor desarrollo inmobiliario en el último tiempo. En algunos medios hasta hemos leído que le llaman la joyita inmobiliaria. Es una zona que tiene una proyección de desarrollo muy importante y muy interesante. Está cruzada por vías rápidas de conexión, está cercana a instituciones educativas, instituciones gubernamentales. Es un punto neurálgico en el que nosotros decidimos poner un pie también por las características de ese terreno, de esa locación, que nos dan la posibilidad de que sea un edificio de buen impacto en una zona que es baja, que tiende a ser alta, pero que hoy en día va a ser un proyecto que va a ser muy icónico en lo que es la ciudad de Neuquén capital. Next Neuquén, como les decía, es un proyecto que nosotros buscamos que sea innovador desde lo que es el sistema inmobiliario de la renta dolarizada. Nosotros acá estamos proponiendo una posibilidad de invertir que es una solución llave en mano. O sea, nosotros ofrecemos a nuestros inversores que puedan invertir en nuestro proyecto desde cualquier parte de Argentina, simplemente comprándose su departamento, pero teniendo la tranquilidad de que nosotros vamos a no solamente construirlo, sino que darles la operación futura, percibiendo sus rentas directamente en su cuenta en cualquier parte de donde sean, ¿no? Entonces, estamos aprovechando las rentabilidades de un mercado que está en crecimiento y que Neuquén hoy en día está con el foco y la mirada de todos los inversores, y ponemos a disposición la posibilidad de que puedan ser parte de este proyecto y tener estos beneficios. Rental Design es un modelo de negocio que nosotros lo pensamos como pensamos cada uno de nuestros proyectos. Cuando lo estamos en la etapa de germinación, que solemos decir, pensamos en qué vamos a ofrecerle a nuestros inversores. Nosotros tenemos la gratificación de que nos acompañen una cantidad de inversores en todos nuestros proyectos, y a cada uno que ponemos en el mercado se nos siguen sumando inversores con determinadas características. En este caso, buscamos que sean tickets accesibles, que sea un diseño inteligente, que tengamos la posibilidad de optimizar los metros cuadrados de ese departamento que se están comprando, para que la inversión inicial sea que tenga una proyección de revalorización potenciada por todos los criterios de diseño que nosotros tenemos. Y una salida gestionada. Eso nos pasaba en nuestros proyectos de Anielo, por ejemplo, que ahora vamos a verlos, en los que la salida de la inversión a nuestros inversores no les era, no hay una rotación tan segura, entonces no les era fácil salir. En el caso de Next Neuquén, están comprando un desarrollo en el que está ubicado en una ciudad, que es una ciudad que tiene una dinámica espectacular y que tiene una entrada y salida rapidísima en lo que es no solamente la potencial rentabilidad, sino que también pueden salir para hacer la rotación de su rentabilidad. Y la renta potenciada, obviamente, que viene en beneficio y a colación de lo que sucede en Anielo, que hace que las rentas sean muchísimo mayores que en cualquier otra plaza de la Argentina. El esquema y el modelo de la renta potenciada es este que se está viendo ahí en este slide. Nosotros tenemos un inicio de obra próximo. Dentro del mes que está comenzando, tenemos proyectado hacer el inicio de obra. Al transcurso de esos 2 años de obra que nosotros proyectamos, 24 meses de construcción, estamos ofreciendo una renta temprana, que es justamente lo que comentaba Damián anteriormente, la posibilidad de ingresar con un anticipo o ingresar con la inversión total y tener una devolución como una renta, hacer ya trabajar esa inversión desde el momento de la obra, cosa que quienes están habituados a
invertir en pozo no dejan esa inversión frenada a lo largo de la obra y solamente esperan a que el desarrollo se termine. En este caso, como premio a las personas que nos acompañan desde el inicio de la obra, presentamos este esquema que va a tener una duración lógica en el transcurso de los primeros meses de la comercialización y de la construcción. Esta renta se va a entregar hasta el inicio de la obra y proyectamos una rentabilidad total de aproximadamente 14% anual en lo que hace al trayecto desde el inicio de obra ahora hasta la finalización. Vaca Muerta Housing, acá les cuento un poquito más en detalle, es esta empresa que nosotros tenemos ya en funcionamiento en Vaca Muerta, es una empresa a la que nosotros le pusimos tecnología, como a todos nuestros negocios, e innovación, que hoy ya opera más de 680 camas, que está hace 8 años en Vaca Muerta, empezó como un servicio para nosotros mismos y lo hicimos de una manera tan profesional que nos lo empezaron a pedir desde otros desarrollos y tenemos la satisfacción de ser una de las empresas con mayor visibilidad de este servicio en lo que es en Neuquén, Vaca Muerta y Añelo. Adentrándonos ya en el proyecto arquitectónico, en el desarrollo inmobiliario de lo que va a ser Next Neuquén, es un proyecto que tiene unos 5.100 metros totales, son 3.750 metros vendibles, 14 pisos y 2 niveles de subsuelo que hoy están, y ahora les voy a contar en qué estamos en el proceso de finalización del proyecto para empezar la construcción. Son 70 unidades funcionales, monoambientes, 2 ambientes y algunos 3 ambientes que también nos permitió la arquitectura modular poder dárselos a la demanda, que nos están consultando sobre unidades un poco más grandes también, lo que hace que tengamos un proyecto que sea netamente de inversión, pero también con la posibilidad de que sea una vivienda permanente. Ahí vemos el perfil de la torre con los 220 metros cuadrados de áreas comunes y parquización natural que tienen el rooftop. Las unidades son unidades súper modulares, son unidades que se entregan completamente equipadas, completamente terminadas. Todas las unidades tienen balcón y la particularidad de que todas las unidades dan al frente. Es un lote pasante, con lo cual todas las unidades dan al frente. Son unidades que son, ahí se darán cuenta, 36 metros cuadrados para los monoambientes y 60 metros cuadrados para los 2 ambientes, con distribuciones muy organizadas y amplitud en los ambientes, que fue uno de los factores que nosotros pusimos especial atención para que sean espacios habitables muy cómodos y confortables. Las unidades de 3 ambientes tienen los dos dormitorios, un baño completo y toda el área común, como se ve ahí, con un balcón corrido que hace que sea un espacio habitable muy, muy confortable y muy cómodo, optimizando las vistas. Y esto se complementa con espacios de encuentro que están en esos 220 metros cuadrados de áreas comunes. Nosotros en el rooftop estamos poniendo una cantidad de usos que hacen y complementan a este proyecto que está pensado para renta estratégicamente. Entonces tenemos un Zoom, tenemos un área de coworking y un wellness center. El espacio del Zoom es un espacio dinámico que puede llegar a servir para hacer eventos, para hacer reuniones corporativas, para dar múltiples usos y tiene una de las vistas más espectaculares de Neuquén, 360 grados, con el jardín que lo circunda, ¿no? A nosotros nos gusta, y esto lo hacemos con cada reunión que nosotros tenemos con los inversores que se nos acercan, es que la gente haga inversiones informadas. Hoy la gente ya viene mucho más informada. Hay factores de decisión de compra a los que nosotros escuchamos y damos respuesta. En este caso, por ejemplo, la ubicación es uno de los factores más importantes. La gente se fija mucho en dónde invierte en cuanto a la ubicación, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de ver la proyección de desarrollo y de revalorización que tiene una ubicación dentro de una ciudad. En todos nuestros proyectos, la ubicación fue algo que da no solamente las vistas y los servicios alrededor, sino que fue una decisión estratégica para poder edificar y brindarle a la gente no solamente una buena inversión, sino que también tengan un proyecto que en la ubicación sean zonas de crecimiento, que estén consolidadas o que estén en vías de consolidarse.
que tengan vistas abiertas al contrafrente, que estén garantizadas. Eso nosotros le damos muchísimo, muchísimo valor, muchísimo énfasis y en Neuquén no es la excepción. Precio y forma de pago. En este caso, nosotros, no es todos nuestros desarrollos son a costo cerrado, se compra a un costo definido y determinado y acompañamos en la forma de pago de acuerdo a la instancia de la venta. Por ejemplo, ahora nosotros estamos aperturando, hicimos las primeras ventas en efectivo, con un pago de contado, y ahora estamos aperturando ya con el próximo comienzo de la obra una financiación que hace que sea una posibilidad muy atractiva para los inversores que de repente no llegaban al pago de contado teniendo los beneficios de entrar en la lista cero, y en esta lista uno ya pueden tener el beneficio de la financiación, que para más información obviamente después vamos a dejar el contacto para que nos puedan contactar y ver específicamente cada punto. La trayectoria del equipo. Nosotros tenemos una trayectoria y una dinámica de desarrollo inmobiliario que, como habrán visto, no somos una desarrolladora que tiene muchísimos metros al mismo momento en ejecución. Eso es estratégico también porque nuestra desarrolladora es una desarrolladora boutique que hace desarrollos en los que trabajamos como si fuesen para nosotros. Nosotros trabajamos y los pensamos a los proyectos para empezarlos y terminarlos. En este caso, la trayectoria no solamente es la nuestra, la que ponemos a disposición de la gente y como aval, sino que también de la constructora que va a ser local, en la ciudad de Neuquén, del equipo técnico que se está sumando también para poder hacer que esta obra sea una obra que se ejecute con excelencia, y el equipo del Estudio de Arquitectura Dínamo, que tiene una trayectoria vastísima en lo que es la zona y en lo que es la ciudad de Neuquén, que nos acompañan también en este proyecto. Las características y las calidades. Por ejemplo, nosotros en Next Neuquén, como en los otros proyectos, cuidamos muchísimo y hacemos una curaduría muy exhaustiva en lo que son los criterios de diseño para que sean 100%, en este caso, de bajo mantenimiento y que sea de un uso eficiente, desde las terminaciones de las áreas comunes, las terminaciones de cada uno de esos departamentos. Está todo pensado para que sea un proyecto que tenga bajo mantenimiento, buena vida útil y prolongada. En lo que es la obra, nosotros, por ejemplo, en el estadio de preventa optimizamos el proyecto para que la construcción sea corta en los tiempos de obra. Este es un trabajo que terminamos de realizar en estos días. Next Neuquén tuvo un cambio estratégico en lo que es la estructura. Nosotros cedimos como desarrolladores algunos metros de venta para poder optimizar los tiempos de obra, haciendo que no tengamos que excavar tanto como teníamos pensado, y subimos un nivel de cocheras para que el proceso de excavación sea mucho más corto, y eso va a hacer que sea una obra rápida y que se termine bien en tiempo y forma. La renta en la obra es esto que les estábamos contando anteriormente. Hacemos nosotros la renta temprana, que es el beneficio que ahora por un tiempito más vamos a seguir ofreciendo, que ya tienen bastantes inversores y van a empezar a gustar ahora que empieza la obra, que es ese retorno del 10% de su inversión a lo largo de la construcción. Y no solo eso, sino que nuestra empresa, Vaca Muerta Housing, va a dar la gestión hotelera y corporativa para que todos los inversores tengan la rentabilidad directamente en su cuenta bancaria en el momento desde las posesiones en adelante. Y eso es el pool de rentas. Lo vamos a hacer por intermedio de un pool de rentas, que todos los inversores que se suman a Next Neuquén hoy se suman a un pool de renta que hacen que los gastos de operación estén preestablecidos y que, más allá de la vacancia que tenga la ocupación de ese proyecto, que va a ser por nuestra experiencia baja, porque hoy hay un déficit de unidades en renta en Neuquén con respecto a la demanda que hay. Esas unidades van a estar operadas por nosotros para poder tener la renta que se da en Neuquén específicamente. La línea de tiempo, que es clave para nosotros poder preverla,
tuvo un desfasaje mínimo en este proceso de optimización del desarrollo y del proyecto. Nosotros compramos la tierra, es una tierra que está aportada al fideicomiso ya, es una tierra que está escriturada, el fideicomiso está dado de alta, está todo perfectamente en condiciones para que la gente se pueda sumar de una manera clara y segura también al proyecto. Estamos haciendo las primeras ventas desde el momento de nuestro lanzamiento, que fue en octubre del año pasado, hasta enero, que se hizo la inscripción del fideicomiso, y el comienzo de obra que lo proyectamos para este mes de mayo, teniendo una proyección de pago de renta temprana a partir de agosto y de agosto de este año hasta agosto del 2027, cuando nosotros proyectamos que se haga efectivo la finalización de la obra. A partir de ahí, nosotros empezamos unos meses antes a hacer la operación de esa renta y la comercialización de esas unidades funcionales que van a estar completamente equipadas para que en el momento de la entrega de la posesión ya estén prontas para que puedan llegar a ser rentadas corporativamente a quienes ya son nuestros clientes en Anielo, pero nos piden estas ubicaciones en Neuquén. Neuquén, nosotros siempre decimos que es un lugar donde la energía y la economía impulsan la inversión, lo estamos viviendo y bueno, hacemos estos eventos para poder presentárselos y para poder hacérselos llegar y que quede claro cómo está estructurado el negocio para darles la bienvenida a todos quienes quieran ser parte. En esta etapa final, los últimos 5 minutos, nos gustaría dos cosas. En primer lugar, abrir para que hagan preguntas. Ya por el chat fueron entrando algunas preguntas que ahora vamos a ir respondiendo, pero los que quieran ir dejando preguntas ahora es el momento, aprovechen y háganlo. Eso por un lado, y mientras van dejando las preguntas, hacerle un comentario. Nosotros como grupo empresario somos una empresa con una presencia en Neuquén de hace más de 10, 15 años, con distintos negocios y con socios locales muy fuertes. Y en este producto en especial nos parece muy interesante destacar la sinergia que se genera entre una desarrolladora que hace el producto, una comercializadora como Landium, que es la que lo vende, y una empresa como Vaca Muerta Housing, que tiene 10 años en el mercado, casi 700 camas y 350 empresas que están hospedando y dimos más de 40.000 hospedajes en los últimos años. ¿Por qué marco estas cifras y son tan relevantes? Porque en una inversión de renta en Neuquén, el porcentaje de rentabilidad de tu inversión va a estar dado por el nivel de ocupación y por los precios que tenga esas habitaciones cuando se logren alquilar. Entonces, que el negocio sea un éxito depende de varios factores, de la comercialización, de la construcción y la posterior explotación. Nosotros como grupo tenemos las 3 empresas alineadas trabajando sinérgicamente para el mismo objetivo. Por eso es que nosotros nos sentimos con 10 años de experiencia en este mercado petrolero y en Neuquén muy confiados para hacer una inversión de este tipo y muy contentos de poder presentarle un proyecto como este. Bueno, más allá de las formalidades del caso, vamos a algunas preguntas que ya me pasaron y mientras tanto, si van entrando otras, me van avisando. La primera que me pasan es fecha de entrega estimada. Hoy la fecha de entrega estimada la tenemos para agosto del 2027. No creemos que cambie mucho, está bastante acotado, ya estamos muy avanzados y ahora no les quiero adelantar, pero vienen preguntas posteriores que se superponen. Eso queremos que va a ser la fecha de entrega. Otra pregunta, ¿podrían describir el barrio o cómo son los lotes aledaños al proyecto? André un poco lo contó en la presentación, pero tal vez lo que nos interesa siempre destacar es que en los 4 edificios de la línea Next nos tomamos más de un año para elegir el terreno. En los 4 logramos, y ojalá lo sigamos logrando mientras lo permita, pero el desarrollo urbano cada vez hace esto más difícil, terrenos con vistas abiertas. Vistas abiertas hacia adelante y hacia atrás. Como les contó Andrés, es un terreno pasante que da por las 2 calles, que tiene una particularidad. En la calle de atrás es código residencial, con lo cual no se pueden levantar edificios, siempre va a tener vistas abiertas y un barrio residencial muy lindo. Y hacia adelante tenés el Colegio Santa Genoveva y tenés la policía, la parte de grupos especiales, que es toda una manzana entera abierta, con lo cual tenemos toda abierta la vista hacia adelante y hacia atrás. Es un barrio residencial muy seguro, muy lindo, con mucho crecimiento y con proyectos nuevos de este estilo.
Otra pregunta muy buena, ya apuntando más a la inversión, es ¿cuál sería la renta de un monoambiente? Los monoambientes, te lo contesto rápidamente, es una pregunta genérica, voy a tratar de ser lo más puntual posible. Los monoambientes arrancan más o menos en los $75.000 y a medida que va subiendo de piso, van subiendo un poquito de precio. Acordate que la renta está dividida en dos. Para los que quieran pagar en efectivo y tener esa renta temprana, van a obtener el 10% en los primeros 24 meses. Por ejemplo, si pagaste $75.000 en monoambiente, durante los primeros 2 años vas a percibir $7.500. Ya recuperaste el 10% de tu inversión. Y ahí se va a terminar el edificio, se va a ocupar y la renta estimada corporativa a valores actuales ronda aproximadamente el 14%, lo cual es una renta totalmente extraordinaria para lo que es el mercado inmobiliario. En Argentina no existen esas rentas, salvo en Neuquén, en lugares petroleros. Por eso lo resaltamos tanto como una oportunidad de inversión única. Y nosotros, haciendo un doble clic sobre tu pregunta, tenemos un ejercicio hecho que si vos compras hoy la propiedad que estás comprando a valor de pozo en una lista cero, en una lista uno, en un precio muy temprano y muy bajo, y tenés toda la renta temprana durante la obra, más la renta corporativa por 3 años más la revalorización del inmueble, vas a haber obtenido aproximadamente entre el 80 y el 100% de tu inversión como retorno en 5 años, entre renta temprana, renta corporativa y revalorización. Esos son los valores estimados que tenemos para una inversión, que Sí. es desde un ticket de 75.000 Perdón, dólares. invito a quienes quieran tener información particular acerca de un departamento, como el caso que está diciendo Damián, que nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles ese ejercicio. Lo tenemos estandarizado y nuestro equipo comercial está a disposición para poder hacerles llegar una cotización para que lo puedan evaluar en números, que es interesante. Seguimos con las preguntas. Acá hay una pregunta múltiple que dice, ¿ya compraron el terreno, ya demolieron, ya presentaron planos? ¿Cuándo inicia la obra? Bueno, eso un poco lo contestó André en la lista de tiempo, capaz esta pregunta fue anterior, pero respondiendo puntualmente, el terreno ya se compró, el terreno ya se aportó al fideicomiso, el fideicomiso está constituido, inscripto, con unidades vendidas, ya está demolida la propiedad, los planos ya están presentados hace rato en la municipalidad y las obras se están iniciando en los próximos 30 días. De hecho, en los próximos 7, 10, 15 días ya está empezando la excavación, lo que va a dar el inicio de obra formal y el comienzo del cobro de la renta temprana para aquellas personas que ya hayan Ella comprado. forma. Jorge acá pregunta, ¿cómo han planificado, pensado el tema de la seguridad en el edificio? Nosotros en casi todos los edificios Next utilizamos el portero virtual. En Neuquén no tenemos decidido si eso lo vamos a hacer. Sí tenemos empresa que se encarga del mantenimiento, seguridad y limpieza, que es todo lo que hace Vaca Muerta Housing, que da el servicio completo de hospedaje para el usuario, incluye también la parte de seguridad. No Pero sé si lo desde ya la está. tecnología va a ser uno de los puntos clave para lo que es el control de accesos, dado que esto va a ser un edificio de mucho intercambio de gente y de mucha circulación interna, ¿no? Nosotros en general ponemos control de accesos que aparece por celular quién está en la puerta de tu domicilio o en la puerta del edificio. Eso saca fotos también. O sea, hay todas herramientas tecnológicas para el control de acceso que aplicamos a toda la línea de edificios Next y Neuquén no va a ser la excepción. Claudia pregunta, me gustaría saber si hay posibilidad de invertir en Next Neuquén, si nos lleva el ticket total de la unidad, básicamente hay una posibilidad de financiación y en qué moneda, gracias. Buena pregunta, sí. Nosotros la primer venta inicial en casi todos los proyectos lanzamos una lista de venta calle inicial para financiamiento, eso ya pasó, ya se vendieron muchas unidades. Ahora ya abrimos a unidades financiadas. En esto somos bastante flexibles, pero en general apuntamos a hacer un 30% como adelanto y 24 cuotas. Algunos optan por un 40 o un 50. Podemos ser flexibles en esto. Lo que nos parece interesante destacar es que si vos haces en el caso de un buen ambiente, un adelanto entre el 30 y el 50%, te quedarían cuotas de 1.000 y pico de dólares, lo cual hace una cuota totalmente pagable y a lo largo de la vida de la obra del edificio vas pagando una cuota con un excedente que es una cuota lógica, menos de $1.500, una cuota razonable para pagar mes a mes. Le respondo a la pregunta. Cabe aclarar que la financiación se hace ajustada en pesos más CAC, se da el anticipo en dólares y todo lo que es el saldo se especifica a tipo de cambio MEP y se paga en cuotas, 24 cuotas inicialmente, que se van a ajustar en el orden de lo que es la variación del índice del costo de la construcción, que hoy está más o menos en la última publicación, creo que fue del 0,8 mensual. Bueno, Miguel hace otra pregunta, dice, hola, buenas tardes. ¿Tiene algún costo la administración de la renta de los inmuebles? Buena pregunta también.
cuando nosotros pasamos la rentabilidad mensual estimada, ya es neta de todos los gastos. Y lo relaciono con la siguiente pregunta de Daniel, que dice, ¿podrían repetir lo del pool de renta? Vamos a resumir esto todo en una sola respuesta. Cuando vos compras una unidad en Next Neuquén, automáticamente te estás adhiriendo al pool de renta. El pool de renta es poner tu unidad a disposición para que sea alquilada a través de Vaca Muerta Housing para estas empresas de servicios petroleros o otras empresas de alquiler temporario. Y la rentabilidad que te pasamos ya es neta de gastos. Obviamente hacemos una liquidación mensual donde se detallan el 100% de los ingresos, cuáles fueron los gastos y cuál es la rentabilidad neta y se distribuye a los inversores trimestralmente. Eso es el resumen de las dos preguntas juntas, ¿no? ¿Cómo es el pool de renta y lo del costo? Ya está deducido el costo cuando hablamos de rentabilidad. Sí, de hecho esa proyección que nosotros tenemos preparada es una proyección muy austera, porque cuando hacemos proyecciones de renta tratamos de ser muy conservadores para que justamente preferimos dar una buena noticia al final del negocio y que tengan, y no inflar números para decir una cosa por otra, ¿no? Siguiente pregunta, preguntan, ¿hasta cuándo se puede acceder a la renta temprana? Esto es cierto, nosotros hicimos el evento de lanzamiento en Neuquén el año pasado y anticipamos que esto va a ser solo para una parte del edificio, no vamos a dar pago 100% cash con renta temprana durante toda la vida del producto, con lo cual ahora que estamos pasando a adelanto y cuotas, vamos a estar dando renta temprana solamente por la parte del adelanto, con lo cual si dan el 30, el 40, el 50, el 60, por esa parte de adelanto van a obtener renta temprana, no por las cuotas. Todavía lo estamos dando, son las últimas unidades. Los que quieran comunicarse comercialmente con nosotros pueden hacer su plan de financiación a medida. Siguiente pregunta, más allá del pool de renta, ¿puedo darle uso como vivienda una vez dada la posesión? Bien, es buena pregunta también. En general, la mayoría de la gente que compra en Next compra como inversión, por eso lo que hacemos es que uno, a menos que lo pida expresamente, ya está adherido por default al pool de renta. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría es lo que quiere y lo compra como una inversión. Pero en el caso que nos ha pasado de gente local de Neuquén que ha comprado la propiedad con destino de uso personal, lo único que tiene que hacer es avisarnos con 6 meses de anticipación que ellos no quieren formar parte del pool de renta y esa unidad queda para uso personal residencial. ¿Por qué pedimos esa anticipación y por qué es tan importante? Porque nosotros como empresa, para maximizar el rendimiento de tu inversión, con anticipación estamos alquilando o comprometiendo los departamentos a plazo futuro. Entonces no podemos tener variaciones del stock porque muchas veces estamos firmando contratos por adelantado para minimizar la vacancia y que tu inversión sea lo más rentable posible. Me da el pie también para comentar que dentro de nuestra desarrolladora tenemos un equipo que es de atención al inversor y que cuida la experiencia de todos los inversores y que se mantiene en comunicación constante con cada uno de los inversores. Entonces no es que nos tienen que avisar sí o sí, sino que nosotros vamos a ponernos en contacto con ustedes o con todas las personas que formen parte del proyecto para empezar a prever la situación de la renta de cada una de las unidades y el posterior uso, ¿no? Bien, una pregunta más que también es buena. Pone, ¿qué pasa si justo mi departamento no se alquila ese mes? Es bueno porque no lo explicamos bien en el pool de renta. Ujú. El pool de renta funciona como un pool. ¿Qué quiere decir? Nosotros alquilamos todo el edificio en bloque. Si el edificio está alquilado al 90%, no importa si tu unidad está alquilada o no está alquilada. Vos vas a recibir el 90% de la rentabilidad que corresponda. Y esto es importante porque vos no te tenés que preocupar si tu unidad está vacía o si tu unidad está ocupada. Lo que se hace, se maneja como pool para que sea equivalente para todos. Y esto a la vez me da pie para hablar de otro tema como inversión, que es depende cómo quiere cada uno y cuáles son sus horizontes de inversión. Hay una variable que podés tener en cuenta. Si compras los pisos más bajos del edificio, los tickets son más baratos. Al tener un ticket más barato porque el piso es más bajo, tu rentabilidad va a ser más alta. Pero al momento que quieras vender, dentro de 5, 3, 7, 10 años, cuando lo quieras vender, probablemente el valor de venta sea menor que el piso 15 con toda vista en Neuquén. Entonces, si tu prioridad es tenerlo alquilado muchos años y tener una rentabilidad, te conviene comprar un piso bajo. Ahora, si por el contrario vos querés hacer una diferencia por revalorización, comprarlo en pozo a una lista baja, alquilarlo un par de años y después venderlo terminado y ocupado, te conviene comprar un piso alto, porque el piso alto va a tener mucho más revalorización y mucho más mercado. Entonces, es interesante cómo el mismo pool de renta balancea a los que quieren apuntar su inversión más enfocado a la renta de corto plazo o más a la revalorización. Pero es buena la pregunta. Ujú. Y después haciendo un doble clic también sobre esto, hay otra aclaración que hay que hacer, que es que el pool de renta se va a separar en dos.
No es lo mismo el pool de renta de unidades que el pool de renta de cocheras, porque tienen rentabilidades distintos y alquileres distintos. Entonces, el que compra unidad participará de la unidad, el que compra cocheras participará de cocheras o las dos en simultáneo para participar del pool completo. ¿Qué pasa si justo esta pregunta ya la hicieron? ¿Tengo penalidades por retirarme unidad del pool de renta una vez terminado el edificio 2 años después, por ejemplo? No, no hay ninguna penalidad. Vos podés poner el pool de renta a disposición o retirarlo con la anticipación que te comentaba las veces que quieras. Como dije antes, la única razón es poder darnos a nosotros planificación suficiente para poder ofrecer a las empresas las unidades que realmente tenemos disponibles. Si nos ponen y sacan del stock todos los meses las unidades, eso simplemente complica la operación, pero no tenés ninguna penalidad por formar parte o por salir del pool de renta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna aclaración antes que quieras hacer. No, todo muy bien, todo perfecto. Espero que hayamos sido claros y precisos en la información. Buscamos y vamos, no va a ser el primero eh, de varios eventos que vamos a hacer de estas características para poder acercarnos a ustedes, acercarles nuestras posibilidades de inversión y los instrumentos que ponemos en el mercado. Para que quede grabado. Hay gente que hoy no se podía conectar y me preguntaban, ¿va a quedar grabado? Sí, va a quedar grabado y se los vamos a poder compartir. Y desde ya vuelvo a insistir en que estamos a disposición en lo que necesiten para contactarnos. No sé si estamos poniendo el contacto en algún lado o lo menciono. En el chat, pero sí. En el chat ya está puesto el contacto. Nos pueden escribir a hola@landium.com.ar, landium.com.ar, y ahí nosotros directamente, por intermedio de nuestro equipo comercial, nos ponemos a disposición para poder acercarles información particular y atención personalizada. Última pregunta para despedirnos porque es interesante y tampoco lo hablamos. Una persona pregunta si ustedes equipan los departamentos. Sí, nosotros nos equipamos, nos ocupamos del equipamiento completo. Tenemos la compra mayorista que hace que sea mucho más eficiente que lo equipen ustedes y además los equipamos de manera uniforme para que todo el edificio tenga una misma estética, una misma línea estética y una misma línea, sobre todo de usabilidad, que es lo que buscamos. Cosas lindas, minimalistas, durables, con bajo mantenimiento para poder maximizar otra vez la inversión de ustedes, que es lo que estamos buscando. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias, André, por tu participación. Gracias a todos. Un placer por todas las personas que participaron. Como le dijo Andrea, los que tengan dudas, preguntas o quieran tener una reunión presencial, no duden en comunicarse con nosotros, que nuestro equipo comercial les va a dar una reunión. Tanto en Buenos Aires como en Neuquén, ¿verdad? Exacto, tenemos oficina acá o tenemos también personal en Neuquén, la podemos dar en los dos lugares la reunión. Les agradecemos a todos y una vez más quedamos a disposición de ustedes. Muchas gracias por participar de este evento. Buenas tardes.